Hola, ¿qué tal? Pues te damos la más cordial bienvenida aquí al canal ISO TV Intercontinental. Seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy nuestra amiga y colega y maestra Angie Paola Rodríguez de Colombia nos va a hablar acerca del requisito 7.5 relacionado con los registros técnicos. Adelante. Hola Edgar, muchas gracias por tu presentación. Les habla Angie Paola Rodríguez desde Colombia. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar el requisito 7.5, el cual nos habla de los registros técnicos. Entonces, empecemos. Entonces, el laboratorio debe asegurar que todos sus registros técnicos contengan los siguientes ítems. Entonces, primero, todo el tema de resultados asociados a las actividades realizadas frente a las mediciones. La información debe ser suficiente en estos documentos. ¿Suficiente para qué? Suficiente en el caso de que se quiera realizar una repetición de esta actividad, pues se debe realizar en condiciones muy parecidas. Entonces, por esto, esta información debe contener todos los factores que pueden afectar el resultado o la incertidumbre de medición asociada a la actividad que se está realizando. Adicional, se debe incluir las fechas y el personal responsable de cada una de las actividades que se realicen, de acuerdo a la definición que se tenga en el laboratorio. ¿Qué se debe asegurar? Entonces debemos asegurar que todas las modificaciones que se realicen en estos registros técnicos sean trazables a las versiones anteriores o a la versión original. Y los registros técnicos también se deben conservar. Entonces el registro nos habla que se deben conservar esos datos, datos primarios o resultados de la actividad en documentos originales y sus modificaciones. Entonces las modificaciones que pueden ser documentos que reemplazan o pueden ser suplementos de esa actividad original. En estos documentos frente a la conservación debe ir incluido todo el tema de fechas en que se realiza alguna modificación, cuál fue el aspecto que se corrige y el personal responsable de realizar esta actividad. Entonces, recordemos que hay una definición de roles donde se asignan las responsabilidades. Entonces, ahí se delimita qué personal puede hacer correcciones o no a algún registro técnico. Ahora, tenemos dos tipos de registros, los cuales pueden ser registros técnicos en medio físico o registros técnicos en medio digital. Entonces, en medio físico tenemos datos primarios del registro de actividades, ya sea ensayo de calibración, formatos asociados a toma de datos o del sistema y cuadernos de trabajo, entre otros. Y en los registros técnicos podemos evidenciar el tema de sistemas automatizados, como tanto para la parte de equipo como análisis, las bases de datos, que un claro ejemplo pues es Excel, todos los software utilizados para la recepción de muestras o ítems de ensayo, y los informes de verificación y validación. En las buenas prácticas asociadas a los registros técnicos, entonces podemos encontrar que se deben incluir puntos de control, tales como las fechas, las firmas o identificación del personal que realiza algún tipo de validación o ajuste a estos documentos, entre otros. Se debe registrar inmediatamente todas las actividades que se realizan, los datos, los cálculos, las observaciones obtenidas de esta actividad. Se debe diligenciar en lo posible con tinta indeleble, con el fin de garantizar que la información se permanezca a través del tiempo. Los datos deben ser legibles y claros. Todos los registros digitales y o bases de datos deben tener claves de la información en cuanto a terceros o que se realice una manipulación indebida de estos datos. Y todos los datos electrónicos deben ser atribuibles, legibles, permanentes y copia fiel del original cuando se requieren copias de los mismos. Adicional, como buenas prácticas, también se deben considerar
Establecer y documentar firmas o la manera en que se identifican las personas responsables bajo los roles definidos que impacten los registros técnicos. Todos los registros deben contener las firmas o identificaciones necesarias que se hayan establecido. La norma principalmente nos habla de la autorización frente a la emisión de un registro técnico. Perdón, se deben evitar la sobreescritura, o si llegase a ser necesario corregir, pues se debe tener documentado la forma en que se controla esta actividad. Se deben evitar los tachones. Si es necesario realizar algún tipo de corrección o ajuste, se debe indicar la fecha, al lado el dato corregido y la identificación del responsable, como lo estábamos revisando anteriormente. Todos los espacios en blanco se deben cerrar con el fin de incluir posibles datos posteriormente a la actividad en su momento inicial. Debemos validar los sistemas de gestión de la información. Esto lo revisaremos en el numeral 7.11.2. Y todos los datos electrónicos y cálculos deben ser comprobados de una manera apropiada. Esto también se ampliará en el requisito número 7.11.6. Ahora, como registros técnicos consideramos datos primarios asociados a las actividades técnicas de calibración o de ensayo. Entonces, podemos evidenciar que tenemos acá en esta diapositiva los datos principales, los datos primarios que nos arrojan instrumentos de medición en procesos de calibración, calificación o verificación. Y también tenemos incluidos la parte de análisis de datos que se realizan a través de software, como lo miramos en los registros digitales. Ahora, el resultado de los datos primarios asociados a actividades de registros técnicos, podemos encontrar certificados de ensayo, certificados de calibración, certificados de calificación. Aquí vemos un ejemplo de un certificado de calibración, donde encontramos una identificación unívoca del documento, unos datos del equipo bajo prueba, donde se encuentran las especificaciones técnicas del mismo, una parte de las firmas que autorizan la emisión o la elaboración de la actividad, un procedimiento asociado, el lugar de la calibración y las condiciones ambientales, como lo mencionaba al inicio. Recordemos que se deben incluir todas esas actividades que nos permitan, si es necesario, repetir la actividad en las condiciones muy similares. Y para finalizar, pues están incluidos los resultados de la calibración, como lo podemos ver. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene pues de nuestros datos primarios asociados a esta actividad. Para finalizar, entonces tenemos los beneficios frente a la implementación de este requisito y al cumplimiento del mismo. Entonces, primero, pues los datos son trazables. Podemos tener esa traza de datos desde nuestro dato inicial hasta la posible modificación o corrección del mismo. La repetición del ensayo calibración, al tener esa traza, se podría repetir de ser necesario de principio a fin bajo las condiciones similares. Evitaríamos la pérdida de la información manteniendo todos los datos originales y una validez de los datos, asegurando la calidad y el resultado de las actividades realizadas, tanto para ensayo o calibración. Muchísimas gracias.